¿Alguna vez ha considerado que no lavarse las manos podría ser un pecado? ¿Usted cree que tal vez ese acto bueno de salud pública podría afectar nuestro servicio o nuestra adoración a Dios? En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo se encuentra contra los fariseos, quienes pensaban que ese acto era un servicio o un culto de adoración al Señor. Es la lección de hoy día en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 7, versículos 1 al 8 de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Al ver la multitud que venía alrededor de Jesucristo, los escribas y fariseos habían venido de Jerusalén para ver qué es lo que estaba sucediendo y tratar de entender mejor el ministerio del Señor Jesucristo. En uno de esos días, mientras ellos estaban caminando alrededor del Señor, se encuentran de que sus discípulos habían ido a la plaza o estaban por ahí, pero cuando se sentaban a comer ellos no se lavaban las manos. Y nos dice en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 1, que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. La palabra condenar quiere decir que los inculpaban de pecado, y la idea nada más era porque no se lavaban las manos. Para ellos la palabra inmundo quería decir de que era común, era algo vulgar, que no era propio de los fariseos, sino propio de una sociedad alejada de Dios. Y eso pensaban que lo que estaba sucediendo con sus discípulos era eso. Dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué era una tradición humana? ¿Qué era una tradición de los ancianos? Por años y años, el sistema religioso judío había establecido normas de comportamiento, normas que apartaban o que iban al extremo de lo que la Biblia enseñaba. Y lavarse las manos es un principio de salud pública común y correcto, es apropiado. Pero lamentablemente ellos pensaban que de alguna manera eso honraba a Dios y de esa forma ellos obligaban a que todos sigan eso. Ahora no solamente se lavaban una o dos veces la mano, dice muchas veces, pensando que con eso añadían a sus vidas cierta religiosidad, cierta adoración. Es duro ver cómo el hombre muchas veces trata de imponer normas en la vida de la iglesia o de otras personas, normas buenas como sentido de adoración. Ellos piensan o consideran lamentablemente de que lo que están haciendo al hombre o están motivando a esa persona a llegar a Dios de una manera más apropiada. La Biblia nos enseña de que lo que contamina al hombre, como vamos a ver en otra lección, es el pecado mismo del hombre.
no es en normas comunes y apropiadas de salud o de buen vivir. Lamentablemente, su corazón estaba apartado. Lo que Dios quería era realmente la obediencia. Y Jesucristo les llama la atención y les dice de una manera muy fuerte. Hipócritas, les dice en el versículo 6. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La idea era de que Jesucristo estaba recriminando porque estas personas de labios hacia afuera decían muchas cosas buenas de Dios, pero en el interior de su corazón, lamentablemente, está frío, apartado, desobediente, rebelde. A veces nosotros podemos tener ese mismo comportamiento cuando pensamos de que establecemos normas dentro de la iglesia o de nuestras propias vidas y pensando que con eso estamos honrando a Dios. Si nuestro corazón fuera sencillo, humilde y obediente, fuera a la Biblia y encontrara lo que nosotros pensamos que es una tradición correcta y que podría servir de culto, y hacerla una comparación, y tal vez nos daríamos cuenta que muchas de esas cosas no son nada más que puros legalismos que afectan nuestra manera de percibir la vida y cómo pensamos que con ello adoramos o no a Dios. Tenemos que buscar del Señor que nos cambie ese corazón. Tenemos que pedir a Dios que no nos dejemos llevar por ese legalismo destructivo. Y sí, pidámosle a Dios que transforme nuestro corazón, hacer un corazón más discernidor de la palabra, que podamos comprender mejor su palabra, que podamos aplicarla correctamente, pero sobre todo, que nos comprometamos a obedecerlo a Él. Enseñando doctrinas o mandamientos de hombres no ayuda. La obediencia, eso es lo único que le agrada a Dios, pero la obediencia a su palabra y su palabra solamente. Que Dios nos ayude a mirar en nuestras vidas qué áreas tal vez no son propias de un sentido religioso, que son normas buenas, que tenemos que seguirlas, pero que no añaden culto ni adoración a Dios, son solamente meras tradiciones humanas. Que Dios nos ayude.